la esencia del libro es lo que se encuentra en el capítulo 6. Eso le expliqué a la doctora Karina. En el capítulo 6. Y realmente iba a ser netamente sobre eso. Y ahí empezar a hablar un poquito sobre el contexto. Pero después analizando, y como ya les voy a decir de por qué nace esa curiosidad de conocer más acerca de las instituciones educativas, entonces dije yo, bueno, pero si ya voy a hablar de 3 instituciones, ¿por qué no investigo un poquito más? Y puedo también dar detalles en el material cronológicamente de la evolución desde los inicios de las colonias. Y traje este material porque acá estoy muy contenta, y les voy a decir porque este material, esta fue mi primera tesis en el 2005. Si yo tuviese literatura, nosotros le llamamos en el ámbito académico literatura, las fuentes primarias, libros, como el que nos presentó este señor. Con todo el respeto, felicitaciones, usted es un gran escritor, le admiro muchísimo, pues su libro es lo que me permitió entender y comprender tantas cosas. Esas dudas, esas preguntas que de repente la profesora estaba manifestando, hizo que yo entendiese. ¿Por qué desempolvé mi primera tesis? Porque si yo tuviese ese libro, este material iba a estar mucho más enriquecido. Y gracias, señor Reinaldo. Y yo quiero un fuerte aplauso para este señor. Admiro, abrazo, aprecio cada escrito. Leí y releí capítulos de su libro, sinceramente, para poder sostener mi trabajo de investigación. Sinceramente, es muy valioso su aporte. Y me sirvió para dar, como le digo, así características generales, dar una cronología desde 1912. Gracias. Correcto, concreto, con datos precisos. Entender que la primera escuela de obligado fue la escuela Sauce. Gracias por esas informaciones en ese valioso documento, libro que usted manifestó, y con las otras indagaciones. ¿Por qué este libro se llama Desarrollo de la Educación en las colonias? Porque simplemente pude llegar a entender que hubieron, ya desde 1916, ya estaba la escuela Sauce allá en el puerto. Luego aparece otra que no voy a estar. Y por último, ya en el 1923, hay datos que no me quedó claro, que debemos de seguir investigando, que tengo que seguir investigando. Y 1924, un documento legal, una resolución, dice que la escuela de la Sperati funciona con otros nombres, ¿verdad? Desde su inicio a partir de 1924. Haciendo una investigación de carácter académico, siempre nos guiamos por los documentos legales. Entonces esa resolución está. Por eso de repente aparece en 1924. Eso es lo que yo pude hablar con las personas, investigar. Van a ver en el libro todo lo que pude rescatar en 10 años, todas las cosas que se pudo, acumular, y eso está aquí. Pero queda pendiente, por eso es desarrollo, y por eso la profe Karina ya decía el segundo, queda pendiente la historia de la educación en el puerto. Queda todavía pendiente, hay mucho por investigar, por escribir hasta la actualidad. Aparece obviamente en 1912 y luego aparece también 1953. Bien, la literatura, gracias al trabajo encomiable, al trabajo, no tengo palabras, del señor Reinaldo, podemos saber, ¿verdad?, que nuestra primera escuela, Sauce. Luego viene otra que ya estaba en cercanías de la escuela de la Sperati. Entender también cómo fue desarrollándose en todos los aspectos obligados con la cooperativa Colonias Unidas.
síntesis nada más en este libro. Es un material de cartera, es un material para que aquel estudiante, aquel curioso como yo, encuentre y diga, acá está, mira acá cortito. Por eso es una síntesis de la historia de Obligado, una síntesis de la historia de la cooperativa Colonias Unidas. Y allí me detuve porque uno de los fundadores fue precisamente mi abuelo, que falleció muy joven. Entonces ahí aparece la biografía de él, aparece parte de su historia. Por eso les vuelvo el libro, que está en proceso, está en una primera parte, se llama Desarrollo de la Educación hasta ahora de la Colonia Obligado. No vamos más allá, solamente de la colonia, y principalmente datos que yo, para poder aplicar, para poder trabajar en aula, tenía que investigar la historia de ese lugar donde yo estaba impartiendo enseñanza, porque eso nos dice la pedagogía crítica. Y una de las estrategias que a mí me sirvieron, que yo ni siquiera sabía, allá por el 2009, todavía yo no lo sabía, que era la educación popular. La educación popular te dice, la pedagogía te dice, compenetrate al mundo donde estás trabajando. Conocer la realidad, partí tu enseñanza con lo que ellos saben, respetando lo que son. Por eso se habla de la idiosincrasia. Y las colonias unidas, porque vamos a llegar un día tal vez al desarrollo de la educación en las colonias unidas, a eso apunta la investigación, es precisamente conocer la historia de ellos. Y Obligado, como Henao, como Bellavista, tiene unas características muy particulares. En el libro, les voy a leer una partecita, quiero leer acá y después voy a avanzar un poquitito. Dice una frase: la historia es el testimonio del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, reflejo de la antigüedad. Ya lo decía Marco Tulio Cicerón, un grande de la historia de la humanidad, 43 años antes de Cristo. Es más que importante conocer nuestra historia, nuestras raíces para poder comprender, y nosotros tenemos una diversidad de cultura en las colonias unidas. Entre ellos yo también tengo sangre europea. Entre ellos estaban mis abuelos que vinieron con su cultura, con sus costumbres, pero ya menciono lo que la literatura también, porque traté de ser lo más, como es una investigación académica, entonces siempre me iba a las fuentes primarias. Y ya lo decía acá Reverchon, en uno de sus tantos libros, dice, y hago la introducción así: Obligado, distrito ubicado en el departamento de Itapúa, Paraguay. Dista de la ciudad de Asunción 406 kilómetros aproximadamente. Los viajes pueden durar por carretera, sabemos cuánto, ¿verdad? En sus inicios estaba ocupada por los nativos. Simplemente eso quería recalcar. Es así, estaba ocupada por los nativos. Y Reverchon lo explica tan bien en su libro, también, que también está citado y está referenciado. Entonces pensé yo, dije, bueno, si voy a hablar, tengo que también, en esta primera parte tiene que estar la historia breve, sintética de Obligado y de los aspectos fundamentales, como es el caso del magnífico trabajo de este señor que está acá enfrente. Él hizo una investigación tan interesante que pudo rescatar la cultura, lo que dejaron los jesuitas, él lo rescató en esas obras que él tiene en su museo. Entonces hay una entrevista, le hizo una entrevista a él, eso está en el libro. Además, trabajé con él, le expliqué varias veces cómo hacer la pintura que ven, es obra de este gran artista que tiene las Colonias Unidas, que vive en Obligado. Un fuerte aplauso para él, porque entonces al final iba a ser el capítulo 1, iba a ser la pedagogía crítica, el aporte de la pedagogía crítica y de la metodología de la educación popular a la educación, específicamente a Obligado, porque yo tenía mis propios métodos. Como me decían, viene la profe y sus técnicas. Sí, viene la profe y sus técnicas, porque los chicos decían así. Entonces dije, no, capítulo 1 vamos a darle a Obligado.
capítulo 1 le vamos a dar a obligado. Vamos a mencionar las características fundamentales